Ahora sí. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver cinética y un poco de catálisis enzimática, ¿no? Y para eso, o sea, lo que les pediría, o me imagino que ustedes ya igual revisaron un poquito de lo que vimos eh, en cinética el viernes pasado, ¿sí? Y para todo lo que es estas clases, y particularmente cuando discutamos en seminario, yo lo que les sugiero también es que repasen las clases de termodinámica y de equilibrio químico del primer semestre, ¿ya? Porque, como ustedes se darán cuenta, es bastante difícil rehacer o retomar, eh, básicamente foja cero, estos conceptos si ustedes no los traen medianamente, digamos, incorporados, ¿sí? Así que lo que yo sugiero es que descarguen de nuevo, si es que tienen acceso, creo que sí tienen acceso a las capsulitas de equilibrio químico, ¿cierto? Y bueno, el tema que vimos el viernes pasado obviamente va a ser parte de este curso, no lo vimos en química general y orgánica, pero va a ser parte de este curso, entonces va a ser evaluado en este curso, y por lo mismo, con mayor razón, tienen que repasarlo. Eh, Como les decía, tengo a veces problemas de conexión, así que me van a disculpar, voy a apagar la cámara. De nuevo, igual que todas las veces, les pido que no usemos el chat. Si tienen preguntas, conecten el audio nomás y me interrumpen. Bueno, entonces, eh, partamos. En la sesión pasada, el viernes, ¿cierto? Cuando revisamos estos temas de cinética general, hablábamos que una reacción química, cualquiera, nosotros, al igual que la velocidad de un cuerpo, desde el punto de vista físico, podemos medir también su progreso, ¿cierto? Entonces hablábamos que en el progreso de una reacción, si nosotros graficamos o evaluamos la concentración tanto de productos como reactantes en función del tiempo, nosotros podíamos básicamente medir esta velocidad en función a concentraciones, ¿no? Y eso es lo que nos daba que en el fondo la velocidad química, o desde el punto de vista la velocidad de reacción, desde el punto de vista de la cinética química, eh, nosotros eso nos da una eh, magnitud que se medía en variación en el fondo de concentración en función del tiempo. Y que en el sistema MKS lo que íbamos a usar era molar por segundo, ¿sí? O también mol partido por litro partido por segundo, que es lo mismo, ¿no? Pero esa es básicamente la unidad que vamos a estar usando. Ustedes recordarán por qué. El primer semestre vimos lo que era la estequiometría, ¿cierto? La estequiometría de las reacciones, y en el fondo también vieron la ley de acción de masa, ¿cierto? Así que tiene perfecto sentido que midamos esto en concentraciones molares, ¿cierto? Decíamos que desde el punto de vista del progreso de una reacción, si nosotros de nuevo seguimos la concentración, ya sea de eh, reactantes, en este caso A, o productos B, lo que nosotros en un mundo perfecto, ¿cierto? Podríamos esperar que en el fondo si partimos solo con reactantes, ¿cierto? A una determinada concentración, eventualmente nosotros podríamos evaluar esto y deberíamos observar una caída en la concentración del reactante, y esto eh, se debería correlacionar con un incremento paulatino de la concentración del producto. Y eso es lo que nos llevaba a que en el fondo nosotros teníamos estas relaciones que en el fondo para una reacción 1 es a 1, nosotros podíamos relacionar esta velocidad como en el fondo la caída en la concentración de A en función del tiempo o el aumento de B en función del tiempo. Pero básicamente son diferenciales, y en el fondo lo que íbamos a estar midiendo, eso va a ser muy importante hoy día, de manera más, digamos, exacta, lo que vamos a estar midiendo son velocidades instantáneas, ¿cierto? Y eso es lo que llamábamos, en el fondo, a la pendiente de la recta tangente que va tocando en determinado punto en la curva esta de progreso. Ahora, ustedes recordarán también, lo dijimos a la rápida, pero ustedes ya o sea, son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que en el fondo tú te das cuenta que la velocidad durante toda la reacción no es constante, ¿cierto? Tú te das cuenta que al principio
hay una pendiente bien elevada y después va disminuyendo y llega un punto en que la pendiente en el fondo, tanto de producto, de variación de producto en relación al tiempo, como variación de reactante en función del tiempo, llega a ser cero, ¿sí? Y eso era cuando ese punto llegaba cuando estábamos en presencia del equilibrio, ¿cierto? Todo este tema de la cinética y las velocidades de reacción, es decir, si hay una reacción es más o menos rápida o lenta, se definía desde el punto de vista de una teoría, ¿cierto? Que era la teoría de las colisiones efectivas, que lo que implicaba en el fondo era que para que dos moléculas o partículas reaccionen, ¿cierto? Tienen que tener una energía cinética mínima que efectivamente se convirtiera en energía potencial, entendiendo la energía potencial como la energía de vibración y atracción y repulsión, ¿cierto? De los átomos que van a formar estas nuevas moléculas. Y eso también necesitaba una orientación particular, porque decíamos, si ustedes recuerdan, que en el fondo podíamos tener este caso, donde en el fondo si necesitábamos una reacción de 2AB para que nos diera A2 y B2, ¿sí? Si estos chocaban en una orientación distinta, eso no era particularmente, en este ejemplo, ¿cierto? Una colisión efectiva porque no produce producto, valga la redundancia, ¿sí? Y eso tenía que necesariamente relacionarse entonces con la orientación de estas partículas en el espacio, ¿sí? Obviamente esto también, recuerden ustedes, hablábamos también que esto había que pensarlo no en el plano de la pantalla, sino que estábamos pensando que esto estaba en un sistema cerrado generalmente y que en el fondo es tridimensional. Y eso también, ¿se acuerdan ustedes desde el punto de vista biológico? Comentamos por qué la membrana, ¿cierto? Era una suerte de catalizador biológico en la célula por el hecho de acoplar en el fondo muchas enzimas y muchos procesos a una superficie ahora en dos dimensiones. Eso restringía el movimiento y en el fondo lo que hace es aumentar las colisiones efectivas. Dijimos que esta velocidad nosotros ahora la podíamos expresar como una ley de velocidad, que en el fondo estaba relacionada con los mecanismos, y evidentemente si estamos hablando de mecanismos va a estar implícito su relación con las colisiones efectivas. Esta ley de velocidad estaba dada por que en el fondo la velocidad o rapidez, si ustedes lo quieren, está dada por una constante de velocidad por la concentración de los reactantes elevado a un valor que era lo que llamábamos el orden con respecto a cada uno de los reactantes y que dijimos, insistimos bastante, que no siempre se correlacionan con sus coeficientes estequiométricos. Esto dependía necesariamente del mecanismo de la reacción. Y por eso no había que sorprenderse que habían veces que la velocidad de una reacción, expresada como ley de velocidad, involucraba ni siquiera los reactantes de la reacción, sino que involucraba intermediarios. Hablábamos también que, que lo que limitaba la velocidad de la reacción era una magnitud, era una energía, ¿cierto? Y si nosotros seguíamos la energía en el fondo y graficábamos la energía en función al progreso de reacción, donde, por ejemplo, en este caso tenemos una reacción, en este caso hablábamos al final de la clase un poco para los que se quedaron, hablábamos por qué el Chang generalmente grafica energía potencial, pero básicamente esto, en este caso, para formación de enlace, es muy aproximable a lo que es el delta G, ¿cierto? La energía libre del proceso en sí. Entonces, si creemos eso, en este caso, asumiendo que la energía potencial es muy similar o casi igual a al delta G, podemos decir que esta era una reacción exergónica, perdón, ¿cierto? La energía libre de los productos es mucho menor que la de los reactantes, eso es desde el punto de vista neto. Y lo que decíamos que lo que limitaba la velocidad de reacción era precisamente
esta energía, ¿cierto? El paso desde los reactantes hasta este pic, ¿no? Y en el caso de que tuviéramos una reacción con más de un paso, como es este ejemplo, podíamos tener más de estas barreras. Estas barreras energéticas era lo que llamábamos energía de activación, ¿sí? Que era un límite, una barrera energética, que en el fondo en la cual, dada la teoría de las colisiones efectivas, en el fondo nosotros teníamos que llevar a las partículas, a las moléculas que iban a reaccionar, a una energía cinética superior a esta barrera energética, de manera tal de aumentar las colisiones efectivas, es decir, que generan productos, ¿sí? Mientras más alta la barrera energética, más lenta era la reacción, ¿sí? Hablábamos que para el caso de las reacciones, que tenían más de un paso, y vimos este ejemplo del supermercado o de este reloj de arena, ¿cierto? Donde hablábamos que en el fondo, si miramos este reloj de arena con muchos cuellos, la etapa que va a limitar, o el cuello que va a limitar, en este caso, la caída de la arena, la velocidad de caída de la arena, va a ser el cuello más estrecho, ¿cierto? Que en este caso sería el primero, y eso era el equivalente en el fondo a tener una energía de activación más alta. O sea, en el fondo hay que traspasar ese cuello estrecho, ¿cierto? Para recién que caiga todo más rápido. Entonces, esa era la etapa que iba a limitar la velocidad de la reacción, y eso era lo que llamábamos etapa limitante, o la etapa lenta también ustedes lo pueden encontrar. Y recuerden ustedes que esa era la etapa, como esa es la que tiene cada una de estas etapas va a tener una constante de velocidad asociada. Esa era en el fondo la etapa que va a condicionar la ley de velocidad. Las otras, como son mucho más, como esa es la etapa lenta, es la más pequeña, ¿cierto? Esa es la que va a cortar en el fondo la velocidad de toda la reacción. Entonces esa es la que comanda todo este punto. ¿Sí? Y hablábamos en el fondo que no todas las reacciones, ya lo dijimos, ocurren en una sola etapa. Hay etapas que son elementales, ¿cierto? Cada una de estas etapas es lo que vamos a llamar etapas o reacciones elementales. Y en este caso habían intermediarios y aquí habían estados de transición. La diferencia es que el intermediario era una molécula, un compuesto, una partícula que era estable. Nosotros efectivamente en algún punto la podemos medir. En cambio, los estados de transición en general son parecidos entre reactantes y productos, son moléculas de muy baja vía media y además son muy inestables, por lo tanto es muy raro medirlas. Son de rápida descomposición, ya sea se devuelven a ser reactantes o se pasan a productos, ¿cierto? Y finalmente discutimos un poquito de lo que eran los mecanismos de catálisis. Hablábamos que un catalizador es una sustancia, ¿cierto?, que enlentece o acelera la velocidad de reacción. Nosotros, obviamente, lo que nos vamos a preocupar es de los que aceleran la reacción, ¿sí? Y lo que decíamos era que, obvio, si tú tienes una mayor energía de activación, más lenta era la reacción. Y dijimos que estas sustancias, ¿cierto?, estos catalizadores, lo que hacían era en el fondo proveer un mecanismo alternativo con una energía de activación menor. No es que propiamente tal el catalizador le baje la energía de activación, sino que provee un mecanismo alternativo de la reacción. Y lo que dijimos es que los catalizadores, tal como nos muestra este monito, de nuevo asumiendo que la energía potencial es muy similar a lo que es el delta G, si ustedes se fijan, no altera el equilibrio. Recuerden ustedes que el delta G se relacionaba directamente con la constante de equilibrio. El delta G acá, la diferencia entre la energía libre entre reactante y producto, no cambia en ninguna de las dos situaciones, ¿cierto? Lo único que cambia es la disminución de la energía de activación. Entonces, los catalizadores, si yo les pongo pregunta de prueba, los catalizadores o una enzima, lo que ustedes quieran, un catalizador inorgánico orgánico, altera la constante de equilibrio, eso es falso, ¿sí? Y no hay por dónde, no hay cómo discutir eso. Bueno, entonces recuérdenlo por favor. Hablamos también de que obviamente en un principio, para simplificar las cosas,
habíamos hablado de reacciones unidireccionales, ¿cierto? Que llegan de A a B. Pero en realidad sabemos, ¿cierto? Nosotros sabemos que prácticamente todas las reacciones, por no decir todas, la diferencia es que son más favorables a un lado que a otro, son reversibles, ¿no? Entonces, cuando hablábamos que ocurrían reacciones en un solo paso, irreversibles, lo que nosotros teníamos era que en el fondo la velocidad neta de las reacciones iba a depender tanto de la velocidad de ida como cuánto producto se descompone, se devuelve en el fondo. Y esto tenía que ver con, si ustedes recuerdan las clases de equilibrio, con este gráfico que comentamos recién, ¿no? O sea, en el fondo cuando poníamos reactante, poníamos 0 producto, medíamos el producto, aquí había una velocidad de descomposición que iba muy rápido y después iba enlenteciendo hasta que llegaba una variación de producto, un delta B, un dB ADT, ¿cierto? Igual a 0. Y lo mismo pasa en los productos. Esto no significaba que no se consumiera más reactante o que no se produzca más producto. Lo que pasa es que la diferencia neta es 0 en función del tiempo. Y eso era cuando llegábamos al equilibrio, ¿se fijan? Cuando ya se estabilizaban, cuando ya teníamos una mezcla homogénea entre lo que es los reactantes y los productos. Y aquí estaba la descomposición más bien matemática, ¿no? Si hablábamos de una descomposición, si medíamos la velocidad en función a la desaparición de A, esto obviamente iba a tener que ver con el consumo de A para que se forme B y básicamente la producción de A en función a la descomposición de B. Y lo que generalmente hacemos, ¿cierto?, es medir aparición de producto. Eso generalmente es mucho más fácil, ¿no? Entonces, esto obviamente dependía, esto en este caso van a ser iguales, pero iba a depender obviamente del consumo de A, menos la descomposición de B, cuánto B en el fondo se devuelve A. Y eso nos llevaba a que, recuerden ustedes, había una relación, no la voy a volver a repetir, pero había una relación en el fondo entre lo que eran las constantes de velocidad y, y la constante de equilibrio, ¿cierto? Para reacciones que ocurren en un solo paso. Eso se cumple ahí, ¿sí? Entonces lo que vamos a hablar hoy es particularmente de catalizadores. Y catalizadores, vamos a hablar de catalizadores orgánicos, ¿sí? En general, ustedes probablemente han escuchado o desde el colegio, ¿cierto? Les contaron que, claro, los catalizadores orgánicos por definición son las enzimas. Claro, la gran mayoría de los catalizadores orgánicos que usamos son enzimas, pero no podemos olvidarnos de las ribosimas, ¿cierto? Que son en el fondo catalizadores basados particularmente en moléculas de RNA. Estas moléculas, ¿cierto?, fueron particularmente o son particularmente importantes desde el punto de vista del origen de la vida, ¿cierto? Las primeras moléculas orgánicas que catalizaban o que se cree que catalizaron las primeras reacciones, ¿cierto? Partiendo de estas macromoléculas fueron precisamente RNA, ¿cierto? Y lo que nos queda nosotros, recuerden ustedes, se parece mucho a lo que son los tRNA, ¿cierto? Los RNA de transferencia. Por otro lado, hay otro tipo de RNAs, por ejemplo, los que se usan en el splicing, ¿cierto? Que también son en el fondo suerte de ribosima, y más encima, uno desde cierto punto de vista podría pensar que, por ejemplo, hasta los ribosomas, ¿cierto?, que son complejos ribonucleoproteicos, tienen el papel básicamente de ser suertes de enzima, ¿sí? Obviamente hay otros organismos no mamíferos que utilizan mucho este tema de las ribosinas. Sin embargo, de lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto?, son de proteínas con actividad enzimática, ¿sí? Recuerden ustedes, probablemente también en el colegio les dijeron, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. O sea, las enzimas son proteínas, pero obviamente no todas las proteínas tienen actividad enzimática. Sin embargo, una alta cantidad de genes de nuestro organismo están dedicados en el fondo a la codificación de enzimas. O sea, hay que pensar que solamente de quinasas tenemos aproximadamente 500 genes, que son bastantes, ¿no? Si ustedes lo piensan, ¿sí? Las enzimas, como les decía, son proteínas especializadas que catalizan cierto tipo de reacciones. Ya vamos a ver algunas características. Y solamente para que ustedes sepan o a lo mejor recuerden,
¿cierto? Todo este estudio de las enzimas parte por allá a finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, y el primero de hecho, la persona que acuñó el término de este caballero que está acá, ¿no? Edward Buchner. Uf, perdón. Edward Buchner. Este caballero alemán, ¿cierto? Él se dedicaba a estudiar fermentación. Eso era lo que a él le gustaba. Y por ese entonces lo que todo el mundo creía o la teoría que se apoyaba estaba muy fundamentada en los trabajos de Louis Pasteur. ¿Se acuerdan ustedes del vitalismo? Cuando se pensaba que en el fondo para todo proceso biológico lo que había que tener era necesariamente un organismo vivo. Es decir, si yo le sacaba cualquier componente a este organismo vivo, eso no funcionaba, ¿sí? Y eso obviamente se relacionaba también un poco con la refutación de la generación espontánea, etc. Pero bueno, en ese tiempo se pensaba mucho eso, o sea que en el fondo solamente había posibilidad de hacer procesos biológicos con organismos vivos. Entonces todos los procesos de fermentación en ese entonces se hacían con bichos, ya sea con bacteria o levadura, ¿cierto? Principalmente la levadura, ¿no? O sea, acuérdense ustedes que la cerveza es uno de los productos biotecnológicos más antiguos que existe, junto con el queso, ¿cierto? Lo que pasa es que en ese tiempo no sabían que el queso precisamente se hace con hongo, ¿no? Habían cosas que no cuadraban, pues si ustedes, no sé si ustedes saben cómo se hacían antiguamente o cómo, de hecho, en el antiguo Oriente ya habían cosas que se hacían como de manera orgánica, procesos fermentativos con cosas orgánicas, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba todo este cuento que usaban ciertos tipos de crisantemos, por ejemplo, para fermentar, o por ejemplo, desde mucho tiempo se usaban el cuajo, ¿cierto? En el fondo de los bovinos, partes de intestino, que se picaban y se echaban, se maceraba y se echaba eso para cortar queso, por ejemplo, cortar leche. Ahí no habían bichos, lo que había en el fondo eran enzimas intestinales, ¿no? Pero bueno, lo que se usaba era eso, pero por eso habían cosas que no cuadraban con el vitalismo. Y este caballero, Edward Berner, lo que dijo, no, pues, o sea, mire, ¿sabe qué? A él lo que se le ocurrió fue básicamente romper levaduras, extraer el citoplasma, en ese tiempo obviamente ¿no? Esto era con pura prensa y ese tipo de cosas, y en el fondo llegó a un proceso fermentativo igual. Entonces él lo que dijo, bueno, hay algo en la levadura, en cimo, que en el fondo cataliza o procesa esto. ¿Sí? Y él fue el que acuñó el término enzima de esa manera, enzimo, que significa en la levadura o de naturaleza de levadura, algo así. ¿Sí? Después, bueno, aquí también este caballero, en realidad yo también lo destaco porque la verdad es la primera enzima que se cristalizó, que se purificó, que fue la ureasa, que fue por este caballero, por James Summer, por allá por 1930, si mal no recuerdo, y al mismo tiempo Haldane publicó, miren qué inteligentes eran estas personas, publicó un tratado que se llamaba Enzimas, 1930, sin saber de estructura, sin todavía tener luces de cómo eran los mecanismos, ni menos cinética enzimática. Y él solito, de manera intuitiva, propuso la hipótesis de que estas enzimas tenían que reconocer sus sustratos a través de interacciones débiles, ¿sí? Interacciones no covalentes. O sea, él ya, dentro de todo, ya intuyó en el fondo ciertos mecanismos de reconocimiento que ahora lo vamos a conversar, ¿cierto? Que ahora ya se sabe mucho más complejo, que se sabe mucho, de manera mucho más completa, perdón, y que se sabe que son súper complejos y gracias a las técnicas de cristalografía y cryo-EM, ¿no? Entonces, pero estas personas fueron como los pioneros en todo este cuento. Ahora, estas famosas enzimas tienen algunas diferencias que son apreciables en comparación con los catalizadores inorgánicos. Funcionan a altas velocidades, eso es relativo porque también obviamente hay catalizadores inorgánicos que son tremendamente potentes, pero estamos hablando aquí de enzimas que
la gran mayoría, salvo excepciones, como siempre, ¿cierto? Aceleran la reacción en aproximadamente 1.000.000 para arriba de veces, ¿cierto? O sea, estamos hablando de cosas que son bastante rápidas. Funcionan en condiciones menos extremas que los catalizadores inorgánicos. Generalmente los catalizadores orgánicos, recuerden ustedes la parte de química orgánica, ¿cierto? Hablábamos que, por ejemplo, para la formación o sea, perdón, la formación de doble enlace, ¿cierto? O saturación de doble enlace, usando níquel, generalmente lo que nosotros hacíamos era poner ácido, ¿no? ¿Cierto? O qué sé yo, calentar, en el caso cuando usábamos cobre, como calentar a 300 grados, ¿cierto? Para oxidaciones, etcétera, ¿sí? En este caso, no. En este caso, estamos hablando de que todas nuestras enzimas, nosotros funcionamos a un rango de 36.5 a 37.4. Esa es nuestra temperatura que podríamos considerar un humano que puede, o sea, que en el fondo eso es un tipo normal, ¿no? Obviamente dependiendo del individuo. Entonces, y eso, a esa temperatura, ¿cierto? Aún así, catalizamos, o nuestras enzimas catalizan reacciones o sea, 1.000.000 de veces más rápida para arriba, ¿no? Tienen alta especificidad, esa es otra diferencia, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo se logra esa especificidad, y algo súper importante que vamos a ver en la clase del viernes es que tienen capacidad de control. Nosotros podemos regular la actividad de estos catalizadores orgánicos de las enzimas, ¿sí? Solo como ejemplo para que ustedes vean, aquí ustedes tienen más o menos en orden creciente ordenadas distintas enzimas, y aquí fíjense, pues, o sea, si se fijan, bueno, aquí hay una que yo les decía una excepción, la ciclofilina, ¿cierto? Puede ser 10.000 veces, pero aún así es súper rápido. La ureasa aquí está, por ejemplo, la que yo les dije que cristalizó Samuel, ¿sí? 10 a la 14 veces, comparado con la reacción no catalizada. Entonces son aceleradores tremendamente potentes, y eso explica por qué en el fondo tú comes azúcar, comes sacarosa en el fondo, y en minutos ya tienes disponible esa forma de glucosa, ¿no? O qué sé yo, si ustedes lo piensan, proceso de digestión. Tú te comes un pedazo de carne, ¿cierto? Comes un bistec bueno, te demoras 30 minutos más o menos ya en tenerlo casi, empezar a tenerlo listo en el estómago, ¿cierto? Y ya se está empezando a absorber, ¿cierto? Entonces, o sea, hay que pensar que para todo lo que implica digerir alimentos, nuestros sistemas son bastante rápidos, ¿no? Y eso es gracias a las enzimas. Las enzimas se clasifican en 7 familias, ¿cierto? O 7 clases, ¿cierto? Que están acá. Yo no quiero que se las aprendan, no espero que se las memoricen, pero es importante que empiecen a asociar algunos procesos, y más o menos cuando le hablemos, sobre todo en la parte de metabolismo, ¿cierto? Cuando ustedes piensen, eso incluso les va a servir de ayuda para la prueba, ¿no? O para entender, ¿cierto? Si yo les digo una óxido-reductasa, eso necesariamente tiene que tener implicada una reacción redox, por ende tiene que haber transferencia de electrones, ¿sí? O qué sé yo, las transferasas que mueven grupos de manera covalente de un lado a otro, como está acá en este monito, ¿no? O sea, cuando transfieren el grupo B aquí a C, ¿cierto? Desde A a C, ¿sí? Las hidrolasas son tremendamente importantes en el caso, por ejemplo, de las proteasas. En el fondo son proteínas, enzimas, que cortan moléculas gracias a la acción de agua, ¿no? Las liasas son las que juntan cosas, ¿cierto? Las isomerasas las que en el fondo cambian de posición en una misma molécula, y las ligasas unen cierto tipo de particular de macromoléculas que son, por ejemplo, los ácidos nucleicos, ¿sí? Obviamente, ahí está de nuevo, obviamente dentro de estas clases, ¿cierto? Hay subclases, ¿sí? Porque obviamente, como les decía, son muchas las enzimas que tenemos, ¿sí? Y en general, al igual que nosotros, como tenemos un root, las enzimas, a medida que se van descubriendo, se les va asignando también un código, ¿cierto? Que esto viene un EC, en este caso Enzyme Commission,
El primer número indica la clase, el segundo número indica la subclase y el tercero es un número arbitrario que en general es el orden de descubrimiento o el orden de reporte. Toda esta organización, o en el fondo el root de la enzima, de manera equivalente como nosotros nos da el root del registro civil, ¿cierto? Hay esta comisión de enzimas, depende de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, ¿cierto? Ellos son los que en el fondo le dan el nombre, ¿sí? Y eso es importante porque, claro, pues hay veces que una misma una misma enzima es descubierta o reportada por distintos grupos de investigadores. Entonces, esta es la manera de unificar, en el fondo, qué sé yo, si es que hay isoformas, si es que de manera de registrar la actividad, y obviamente cada una de estos va a tener propiedades definidas, ¿cierto?, a determinadas condiciones que ya vamos a ver en un rato más. Las enzimas generalmente, a pesar de ser naturaleza proteica, van a necesitar moléculas o partículas, átomos, que contribuyan o que son necesarias para su actividad, ¿sí? Entonces, de esta manera, generalmente hay enzimas, la gran mayoría de las enzimas, su parte proteica es lo que vamos a llamar como apoenzima. La apoenzima, en este caso, es una enzima inactiva. No por eso está desplegada o está denaturada. Es que está inactiva porque le falta su cofactor. Como les decía, el cofactor pueden ser moléculas orgánicas, como está ahí en la tabla, ¿cierto? Las típicas, a ustedes probablemente les suena, ¿cierto? La riboflavina, ¿cierto? La flavina, la biotina, las cobalaminas, donde la vitamina B12, ¿cierto? Etcétera. La sumatoria o la conformación de la apoenzima más su cofactor es lo que vamos a llamar la holoenzima, ¿cierto? Y esa es la enzima que va a estar activa. Bueno, aquí es solamente para mostrarle que también hay componentes inorgánicos que pueden actuar como cofactores, ¿no? Que en este caso, ustedes saben, las típicas, magnesio, por ejemplo, manganeso, incluso molibdeno, por ejemplo, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que me gustaría que esté claro. Hay enzimas que no necesitan cofactores, pero hay otros que sí van a necesitar cofactores. Y cuando necesitan cofactores, a la parte proteica es lo que vamos a llamar la apoenzima, y la enzima completa, completo holo, ¿cierto? Le vamos a llamar holoenzima, ¿sí? Para hablar de catálisis tenemos que recordar un poquito conceptos que ya hemos visto en la clase pasada. Pero igual solamente para que estemos claros dentro de lo que vamos a ver ahora. Si nosotros queremos convertir un sustrato en un producto, obviamente hay que asumir que esto igual está en un equilibrio, ¿sí? Hay que pensar eso. Y si nosotros queremos definir, por ejemplo, una constante de equilibrio de esta reacción, va a estar dada por la concentración de producto al equilibrio, partido por sustrato al equilibrio. Y ahí está la relación que conversábamos recién entre el delta G, ¿cierto? Estándar en este caso, que va a ser igual a menos la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, ¿sí? Y dado lo que conversamos la sesión pasada y lo que repasamos hace un ratito, yo les recuerdo que la velocidad la podemos expresar como ley de velocidad, donde esto va a depender para una reacción como la que les planteé recién, de sustrato producto, esto va a depender de una constante de velocidad, K minúscula, que no es la constante de equilibrio, ¿cierto? Por la concentración del sustrato, ¿cierto? En el fondo el reactante. ¿Sí? Fácil. Y esa constante de equilibrio, si ustedes recuerdan, en la clase pasada, vimos que Arrhenius, este caballero tan simpático, se había dado cuenta que había una relación entre la temperatura, la energía de activación y la constante de equilibrio, ¿cierto? Que está ahí escrita, ¿sí? Y esto básicamente, esta cosa enredada, es lo mismo que les pasé en la clase pasada. Lo único que tienen que recordar, en el fondo aquí, K, esa K, no es obviamente la misma K. Esta es la constante de velocidad, esto es K, la constante de Boltzmann, temperatura partido por la constante de Planck, por la exponencial elevada a
menos la energía de activación partido por RT, ¿cierto? Entonces lo que me dice básicamente es, bueno, mire, si yo disminuyo la constante, perdón, la energía de activación, obvio, la K aumenta, ¿sí? Son inversas, ¿sí? Y eso es lo que, básicamente lo que estamos, alguien va a preguntar algo, ¿sí? Profe, una ¿Sí? consulta. Ujú. Es que, ¿por qué la velocidad es constante por, o sea, la concentración en el sustrato? Porque, o sea, me confunde porque igual hay otros órdenes de reacción. Ya, pues, pero yo te estoy planteando ese, Ah, ya, ¿cómo, para ese, es que por eso te dije, pues, si consideramos de sustrato a producto, y por eso te decía antes, ¿cierto? Si tú sigues el curso de la producción de producto, valga la redundancia, y el consumo de reactantes, ¿cierto? Tú, en el fondo, esto lo puedes medir el delta producto, el dP a dt, en el fondo, la velocidad de producción de producto va a estar dada por el consumo, ¿cierto? Del sustrato, ¿no? ¿Estás de acuerdo? sí, Ya. Entonces, para esa reacción, por eso te decía, esta sería la velocidad. ¿Sí? sí, gracias, Ya, profe. ya, súper. Entonces, esa es la explicación. Básicamente, esto viene, como les decía, de la ecuación de Arrhenius, ¿no? Lo que vimos en la clase pasada. Sugiero que la repaso. Pero básicamente, esta es la lógica de manera más intuitiva. Si ustedes piensan en un perfil energético, mientras menos tenga este cerro mientras menor sea la altura de este cerrito que tengo que subir en un proceso, que era la energía de activación, más rápida va a ser la cosa. Que es lo que está acá. Entonces, si nosotros pensamos en esta reacción, de nuevo, ojo, o sea, de nuevo, para que no nos confundamos, solo vamos a pensar sustrato o producto. Esa es la reacción que queremos catalizar. En rigor, si nosotros queremos ver cómo una enzima regula esta reacción, lo que hay que pensar son todos esos pasos. Y podemos aislar, podemos imaginarnos que vamos a ir aislando cada uno de esos pasos. Entonces, lo primero que se va a formar, obviamente, se va a tener que formar un complejo enzima-sustrato, ¿cierto? Después del enzima-sustrato, probablemente lo que va a ocurrir es que este sustrato se transforma en producto y finalmente se tiene que soltar la enzima del producto. Tengo que liberarla para que la enzima quede libre y efectivamente el producto sirva, ¿sí? Cada uno de esos pasos, obviamente, ustedes ya pueden intuir, obviamente ahí hay un equilibrio implícito en cada una de esas etapas, y por otro lado va a tener una constante de velocidad asociada. Así que si yo, acá le podríamos poner K1, K-1, K2, K-2, K3, K-3. En términos generales, y para simplificar este cuento, y como es bastante desfavorable, ¿cierto? Que el producto en el fondo se vaya para el otro lado, esta y esta, en el fondo las velocidades de vuelta son despreciables, o sea, en el fondo son velocidades tan bajas, en el fondo las concentraciones o sea, perdón, la ida de esas reacciones básicamente no juegan. Por lo tanto, en este punto solamente vamos a considerar la ida para allá. De nuevo, esto lo conversamos. Si nosotros seguimos el curso de reacción y graficamos la energía libre de cada uno de estos cursos, o sea, del curso de esta reacción, aquí tenemos en el fondo una reacción no catalizada, donde aquí, recuerden ustedes, la diferencia entre producto y sustrato va a ser el delta G neto de la reacción, en este caso el delta G estándar, ¿cierto? Y donde la diferencia entre el sustrato a este pic, ¿cierto? Energético, era la energía de activación. Lo que hacía la enzima, recuerden ustedes, era disminuir la energía de activación. O sea, perdón, proveer un camino alternativo que tiene una menor energía de activación. No disminuye la energía de activación de una reacción no catalizada, eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces provee una alternativa, un mecanismo, ¿cierto? Que obviamente tiene una energía de activación menor y por eso es más rápido. Recuerden ustedes que desde el punto de vista energético, estos complejos necesariamente tienen que ser más inestable, o sea, en el fondo de energía libre más alta que el producto. Recuerden el ejemplo de si nosotros pensábamos que esto era mucho más estable, o sea, que en el fondo la enzima tiende a pegarse muy bien al sustrato,
En el fondo acá ya se estabilizaba, por lo tanto costaba sacarlo para acá, ¿cierto? Había que pagar un trabajo muy alto. Entonces, en general, lo que hay que pensar es que se estabiliza acá, pero nunca llega a ser más estable que la energía libre de los productos, ¿sí? ¿Cómo actúan? Bueno, acá hay un ejemplo, ¿cierto? Esta es la catalasa, que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, ¿cierto? Y ustedes saben que la catalasa es tremendamente importante, ¿cierto? En metabolismo, sobre todo en estrés oxidativo, ¿cierto? Entonces, bueno, es una enzima que es bien importante. Si ustedes se fijan, la reacción no catalizada tiene una energía de activación de 71 kilojoules por mol, ¿sí? La energía de activación de la reacción catalizada por la catalasa tiene solo 8, ¿sí? Eso es lo que hace que, obviamente, esta cosa, si mal no recuerdo, es 10 millones de veces más rápida. Si mal no recuerdo bien la velocidad. ¿Cómo, en general, cómo funcionan los mecanismos, estos mecanismos que tienen una menor energía de activación versus la reacción no catalizada? En general, bueno, todo esto de nuevo va a tener que ver con la teoría de colisiones efectivas. Entonces, lo primero, lo más obvio, es que en un lugar que ya vamos a ver, ¿cierto? Que se llama sitio activo, la enzima en el fondo acerque los sustratos, ¿cierto? Y los deje ubicaditos en una posición de manera tal que en el fondo favorezcan las colisiones efectivas. En el fondo le provee un punto de encuentro a los sustratos y se genera la reacción. Por otro lado, lo que puede contribuir el sitio activo es a excluir agua, porque si yo excluyo agua, en el fondo lo que yo estoy haciendo es desolvatar, y en el fondo al desolvatar expongo precisamente las regiones para favorecer la posibilidad, por ejemplo, de formar enlace. Por otro lado, ya lo conversamos anteriormente, lo que hacen generalmente es estabilizar el estado de transición, ¿sí? Si se estabiliza el estado de transición, esto es precisamente lo que, acuérdense que acá está el estado de transición. Obviamente, si se estabiliza el estado de transición, eso necesariamente implica que hay un menor delta G, hay una menor energía de activación, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que hace efectivamente que disminuya, que aumente la velocidad. Y finalmente lo que pueden hacer es transferir grupos. Momentáneamente, la enzima lo que pueden hacer es proveer de ciertos grupos y en el fondo favorecer, potenciar, ¿cierto? La reacción. ¿Dónde ocurre la magia? Creo que lo puse acá mejor, sí. Bueno, ahí está, en realidad. La magia ocurre, si ustedes ven aquí en el ejemplo de la quimiotripsina, que ustedes saben que es una enzima que tenemos en el intestino, ¿cierto? Vamos a dejar entrar a María Paz. Si ustedes se fijan y miran la estructura, aquí está la estructura de la quimiotripsina, si se fijan, esta es una proteína, y en general esto se cumple para las enzimas, en general son proteínas que son más bien globulares, ¿sí? Y si ustedes se fijan, para toda esa estructura que tenemos, esa región que está marcadita en rojo, eso es lo que vamos a llamar el sitio activo, ¿sí? Y si se fijan, es bastante pequeño en comparación a toda la estructura. Aquí está en la estructura de lazo, que aquí les puse otro mono que encontré. Ahí está, ¿cierto? Esa es toda la estructura. Aquí ustedes tienen el sitio activo y aquí tienen un sitio de reconocimiento que está en amarillo, que ya vamos a ver la importancia que tiene particularmente en este enzima, ¿sí? Aquí está en estructura de lazo y lo mismo, ¿no? Lo mismo, o sea, básicamente aquí ustedes tienen la estructura primaria y aquí ustedes pueden ver cómo está ensamblada. O sea, en el fondo aquí tienen la cadena A, la cadena B y la cadena C. Cadena A, cadena B y cadena C, ¿sí? Y si se fijan acá en rojito, están en el fondo los aminoácidos que están involucrados en el sitio activo. Si se fijan, aquí está, cuando vemos la estructura primaria, ¿cierto? Si se fijan, no toda la enzima en sí está involucrada en el sitio activo. Si se fijan acá, hay solo 4 aminoácidos marcaditos en rojo, que es la histidina 57, el aspartato 102, la serina 195 y la glicina 193. Esas enzimas van a ser
tremendamente importante en la catálisis. Y si se fijan algo interesante para recordar, esto no tiene nada que ver y tiene perfecto sentido con lo que vimos en clases de proteínas, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver con la organización en la estructura primaria, ¿sí? Esto tiene que ver en el fondo con la conformación. O sea, los aminoácidos que conforman el sitio activo pueden estar perfectamente distribuidos en toda la estructura primaria de la proteína, pero lo importante es que adopten una conformación de proximidad. De hecho, si tú comparas la estructura primaria, por ejemplo, de la quimiotripsina, con otras serina proteasas, te vas a fijar, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, esta era la quimiotripsina, ¿no? Ahí estaba la histidina, el aspartato importante, la serina, y ahí está la glicina, ¿no? De hecho, aquí falta la glicina 193. Pero bueno, si te fijas, todas estas tienen una histidina, tienen un aspartato, y aquí está la serina, ¿cierto? Por lo menos esos tres aminoácidos. Y si te fijas, algo bien interesante comparado con esta famosa quimiotripsina, en este caso, por ejemplo, la serina carboxipeptidasa, que de nuevo es de la misma familia, no tiene en secuencia, digamos, lineal ubicado los mismos aminoácidos. Sin embargo, el sitio activo es tremendamente conservado. Esto también nos muestra que en el fondo lo que conversábamos en la clase de proteína, en realidad no es la secuencia lo que se mantiene en la evolución, sino que más bien lo que se ha seleccionado es la función. Básicamente, ese sitio activo es lo que ha estado conservado, ¿cierto? Y como la estructura de estas proteasas les permite posicionar el sitio activo de manera apropiada para ejercer función, está todo ok, ¿no? En general, todas las enzimas permiten cierto rango, o sea, ustedes se podrán imaginar, o me imagino que ya lo han conversado en sus clases de biología celular, o a lo mejor en el colegio, ¿cierto? Diariamente nosotros estamos produciendo proteínas mutadas. Nosotros tenemos una tasa de error, ¿cierto? Tanto de transcripción como de traducción, ¿sí? Sin embargo, la gracia de tener solo algunos sitios, y particularmente los sitios activos conservados, ¿cierto? Y comparado con la gran tasa de traducción que podemos tener de algunas de estas proteínas, ¿cierto? Nos permite que en el fondo, básicamente el sistema se pueda equivocar. Si se equivoca fuera del sitio activo y el sitio activo se mantiene conformado, esta enzima debería funcionar, ¿sí? En cambio, si tú tienes mutaciones en el sitio activo, lo que se sabe es que obviamente esta cosa falla, ¿cierto? Como les decía, ahí está una magnificación del sitio activo. Y si ustedes se fijan, recuerden ustedes, la quimiotripsina lo que hace es cortar el enlace peptídico de las proteínas, ¿cierto? Y lo genial es que esto lo hace justo reconociendo un residuo hidrofóbico justo donde va a cortar. En este caso, perdón, aromático incluso, ¿cierto? En este caso una fenilalanina, ¿no? Entonces, ese residuo, este es el sustrato, ¿cierto? El residuo hidrofóbico lo que hace es entrar en este bolsillo hidrofóbico que está pintadito en amarillo, ¿sí? Y justo queda, si se fijan, justo al frente de lo que es el residuo que es el más importante para la catálisis, que es la serina 195. Entonces vamos a ver el mecanismo un poquito más en detalle más adelante, pero solamente les puse este mono porque la verdad para mí es bastante impresionante, es muy bonito en el fondo observar cómo estas cosas han evolucionado de manera tan perfecta, ¿cierto? Todo de manera tan calculado para estar justo y funcionar de manera perfecta. Aquí hay otra visión solamente para que la tengan, ¿no? En este caso, claro, está dada vuelta esta cosa. Ahí está la región de reconocimiento hidrofóbico, ¿cierto? Y aquí está, en el fondo, la serina 195 con la histidina 57, que en el fondo lo que hace es coordinar al hidroxilo de esa serina, ¿sí? Entonces, bueno, este sitio activo tiene otra gracia, pues, que obviamente ustedes podrán imaginarse, y es que son altamente específicos. ¿Sí? ¿Cómo se logra esto? Bueno, ustedes ya vieron un ejemplo. Vieron el ejemplo del reconocimiento de los residuos aromáticos, ¿cierto? Que están en el fondo, pueden ser acá representados por esto,
como residuo hidrofóbico. Y lo que hay que tener claro es que este sustrato tiene distintos tipos, ¿ah? Y obvio, ojalá que entiendan que esto no hay una sola ley, ¿cierto? Ustedes probablemente escucharon en sus clases en el colegio, ¿cierto? El modelo de llave cerradura o el del encaje inducido. Hay modelos de enzimas que le dan a todos, ¿cierto? A tanto modelo de encaje inducido como llave cerradura o incluso modelos mixtos, ¿sí? Pero básicamente el fundamento acá, recuerden ustedes, es que el reconocimiento del sustrato se basa en la detección casi perfecta y la interacción entre el sustrato y la enzima mediante interacciones débiles. ¿Qué tipo de interacciones? Bueno, ya lo dijimos, interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas, ¿cierto? E incluso formación de puentes de hidrógeno, ¿sí? Nunca, obviamente, van a ser covalentes. Eso no tiene ningún sentido porque lo que decíamos era que necesitamos interacciones débiles, que acuérdense ustedes, ya vimos en la clase pasada, que generalmente van a estar maximizadas entre la enzima y el estado de transición. La mayor estabilidad no va a estar dada en la interacción enzima-sustrato, ¿no? Va a estar potenciada, va a haber un menor delta G, una menor energía que tenía que ver con la energía de activación en la unión enzima-estado de transición. Aquí ustedes tienen un ejemplo cómo esto puede ocurrir, esto de la fructosa 2,6 bifosfatasa, y aquí ustedes ven, ¿cierto? Si ustedes toman la fructosa y lo ven como esta pelota, ¿cierto? Con sus dos fosfatos, si se fijan acá hay justo residuos básicos que reconocen arginina, lisina, ¿cierto? Que reconocen el grupo fosfato, y hay otros que también coordinan el segundo fosfato, ¿cierto? Y posteriormente acá lo que tienen, ¿cierto? Es que hay una histidina, que es lo que hace que es robarse el fosfato, ¿cierto? Y finalmente viene un agua, o sea, hay una hidrólisis de por medio, ¡pum! Y corta eso, ¿sí? Por otro lado, algo interesante que tienen las enzimas es que las enzimas reconocen, son estereoespecíficas, ¿sí? Es decir, son perfectamente capaces de reconocer estereoisómeros, ¿sí? Entonces, ¿y esto cómo lo hacen? De nuevo, en base a, por ejemplo, a reconociendo distintos grupos y la posición perfecta en lo que es el sitio activo del sustrato, ¿cierto? Entonces eso obviamente sirve para la gran mayoría, como sistema de reconocimiento de esos sustratos, ¿sí? Como les decía, estas interacciones entre el sustrato y la enzima tienden a ser más bien débiles, y sobre todo si nosotros las comparamos, por ejemplo, con otras interacciones que conocemos, ¿cierto? Por ejemplo, la interacción anticuerpo-antígeno, o probablemente ustedes después van a usar la interacción biotina-avidina, ¿cierto? O streptavidina. Si ustedes se fijan, acá tienen una KD muy alta, ¿cierto? O sea, una alta afinidad, perdón, muy baja, ¿cierto? Con alta afinidad, ¿cierto? En este caso, si ustedes se fijan, la interacción enzima-sustrato es medianamente baja, es la más baja incluso que las interacciones receptor-ligando. Eso tiene perfecto sentido porque en el fondo el sistema ha evolucionado de manera tal de que la enzima agarra rápidamente el sustrato, pero también lo puede soltar, ¿cierto? Sí. ¿Cómo, lo que conversábamos recién, cómo esto se reconoce además? Bueno, hay distintos modelos. Pues está el modelo del encaje inducido, que en el fondo lo que hace es que la enzima reconoce el sustrato y hay un cambio conformacional que favorece la catálisis, ¿no? Ese es un ejemplo clásico, lo que ocurre, por ejemplo, con la hexoquinasa, ¿cierto? Que lo que hace es fosforilar a la glucosa, y esto lo vamos a ver un montón, la verdad, un montón durante este semestre, ¿cierto? Acuérdense ustedes que la gracia de esta fosforilación es que la fosforilación en la glucosa hace que en el fondo la glucosa no salga de la célula, la mantiene retenida y por otro lado la activa de manera tal que entre en las vías glicolíticas, ¿no? ¿Cómo funciona esta cosa? Ahí ustedes tienen la famosa hexoquinasa y miren, si yo le pego una glucosa, pum, pum, se cierra, ¿se fijan?
Entonces, lo que hace acá, en el fondo, es unir unos pocos átomos de la glucosa, y posterior a esta unión, eso induce un cambio conformacional que hace que se cierre, y ahí en el fondo se estabilice el estado de transición. Esto es solamente en relación a esto mismo, ¿cierto? Esto es solamente para recordarles lo que vimos la clase pasada, ¿no? Lo que hablábamos que generalmente, sobre todo las enzimas, si tenemos una reacción no catalizada y pensábamos en esta famosa reacción tipo sustrato de una barrita metálica que queremos romper, nosotros podíamos imaginarnos que teníamos esta barrita, había un estado de transición donde en el fondo vamos a estar doblando al máximo esta barrita y finalmente, clic, se va a quebrar. Y ahí estaba lo mismo que hemos conversado. Esto era la energía de activación, esto era el delta G. Aquí venía una de las primeras hipótesis, ¿cierto? Donde se pensaba que en el fondo las interacciones débiles que hemos hablado, interacciones hidrofóbicas, interacciones de Van der Waals, interacciones electrostáticas y hasta podría ser puentes de hidrógeno, estaban maximizados estabilizando el complejo enzima-sustrato. Esto necesariamente implica, si la interacción está maximizada acá, ¿cierto? Significaba necesariamente que la energía libre de este complejo es menor que los productos. Y eso necesariamente implicaba que acá, en el fondo, había una nueva energía de activación que incluso era mayor que la no catalizada, por lo tanto eso no tenía ningún sentido. En cambio, lo que se sabe actualmente o lo que progresaron los modelos es que efectivamente hay algunas interacciones que reconocen obviamente al sustrato en la enzima, pero las interacciones en general están maximizadas con el estado de transición. Eso es lo que hace que en el fondo, ahí está, ¿cierto? Hay una disminución en el delta G, pero esta interacción maximizada con el estado de transición lo que hace en el fondo es que disminuye aún más esta energía de activación. Y eso es lo que favorece en el fondo a la catálisis, ¿cierto? Entonces lo que hay que acordarse siempre es que en el fondo las interacciones enzima-sustrato no están maximizadas, ¿cierto? Sino que la máxima interacción se logra en el complejo enzima-estado de transición, en el fondo, ¿sí? Aquí está básicamente mucho de lo mismo que relaciona también con el tema de la teoría de las colisiones efectivas, ¿no? Donde en el fondo tenemos estos reactantes, tenemos arriba una reacción no catalizada, ustedes tienen el complejo de colisión en el fondo, que acuérdense ustedes más encima en solución acuosa van a estar hidratados, entonces lo que yo tengo que hacer es deshidratar la región por la cual se van a unir y clic, después se va a formar esto, ¿sí? Posteriormente, si nosotros esta misma reacción ahora la ponemos en una enzima, lo que vamos a tener es lo que conversábamos recién. Primero, que de verdad primero los vamos a poder ubicar en una posición que favorezca la reacción, es decir, favorezca las colisiones efectivas, los vamos a deshidratar probablemente. Aquí en el fondo va a haber una estabilización del estado de transición y finalmente incluso pueden haber partes de cesión temporal de grupos desde la enzima hacia el sustrato, y eso en el fondo lo que va a disminuir es la energía de activación, acelerando la reacción. En este contexto, ya lo he mencionado varias veces, pero hay que acordarse, aquí está un poquito más detallado, ¿cierto? ¿Por qué es importante el punto de la desolvatación, ¿cierto? Sacarle el agua en el fondo a las moléculas. En el fondo el agua, acuérdense ustedes que es muy buena para hacer puentes de hidrógeno. Y eso obviamente, si hay mayor formación de puentes de hidrógeno con ciertos sustratos, en el fondo eso lo que va a entorpecer es obviamente, o sea, afecta, altera la termodinámica propiamente tal de la reacción, y en el fondo lo que va a estar haciendo es alterar la energía de activación, ¿cierto? O sea, en el fondo estabiliza eso. Si la enzima tiende a sacarle esa agua, ¿cierto? En el fondo lo que hay que pensar es que aquí también hay un componente que desde el punto de vista de la energía de activación contribuye o lo hace a través de
modificar la entropía del entorno, ¿cierto? Porque si bien aquí hay una disminución o alteración en la entalpía, que tiene que ver con la interacción entre el sustrato y la enzima, aquí hay un aumento de entropía porque yo en el fondo al sacar esa agua que estaba más ordenadita, en el fondo ahora la estoy desordenando hacia afuera, ¿cierto? Entonces ese es otro de los mecanismos y obviamente esta exclusión de agua lo que va a favorecer en el fondo es que esta región pueda ser expuesta tal vez para la unión de otros sustratos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo funciona en el fondo los mecanismos de catálisis? ¿Sí? Hay distintos tipos de mecanismos y lo que hay que pensar acá es que lo que es tremendamente importante es la naturaleza del sitio activo, ¿sí? Y por ende, si es que es importante la naturaleza del sitio activo, ahí es donde ustedes tienen que pensar cuál es la relevancia de la estructura de los aminoácidos que componen estos sitios activos. Ustedes ya vieron, ya vamos a ver un poquito el tema del mecanismo de la quimiotripsina, pero ustedes ya se dieron cuenta que algo que estaba muy conservado era la serina, ¿sí? Y al frente tenía una histidina. Esa serina es un aminoácido polar no cargado, tiene un hidroxilo. Y la histidina era un aminoácido básico, ¿sí? Que en el fondo tiende a tener una carga, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el hecho de tener aminoácidos básicos o ácidos, dependiendo de la naturaleza del sitio activo, obviamente también va a estar relacionado con qué otros cofactores pueden estar participando. Y en ese contexto, por ejemplo, hay que pensar que en el caso de la catálisis mediada por metales, va a ser tremendamente importante qué aminoácidos voy a tener ahí para coordinar el metal y de manera tal de que eso me favorezca la estabilidad del metal en ese sitio activo. ¿Sí? En este contexto, aquí está lo que les decía, ¿cierto? El tema de la quimiotripsina. ¿Sí? Y para estudiar un poquito aquí en el fondo cómo funciona la quimiotripsina desde el punto de vista del mecanismo, yo les decía que la quimiotripsina, ustedes para que recuerden nomás, en el fondo es una proteasa, ¿cierto? O sea, en el fondo lo que va a hacer es cortar, perdón, enlaces peptídicos, ¿no? Donde, bueno, al ladito de donde hayan aminoácidos aromáticos. ¿Cómo hace esta magia? Bueno, lo primero que va a hacer es entrar este sustrato, ¿sí? Al sitio activo, donde este grupo aromático en el fondo va a interaccionar con este bolsillo hidrofóbico muy próximo a los aminoácidos catalíticos, ¿no? Esto todavía es el sitio activo. Entonces, una vez que tenemos esto, y tenemos en el fondo, aquí está la cadena, ¿cierto? Aquí está el residuo aromático, lo que va a ocurrir es que esta serina, por eso se llama serina proteasa, en el fondo lo que va a ocurrir es que aquí este hidroxilo está coordinado, está ahí al frente justo con la histidina, y este par electrónico en el fondo lo que va a hacer es debilitar ese protón, ese hidrógeno que está ahí de la serina. Recuerden ustedes, si ustedes se acuerdan las propiedades de los alcoholes tienden a ser, pueden tener propiedades ácidas, ¿no? Pero dependiendo del contexto, ¿sí? Ese protón no es tan fácil sacarlo, ¿sí? Esto no era como, por ejemplo, en el carbono alfa de un carbonilo, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto, yo necesitaba un entorno y promover la debilitación de ese enlace de manera tal de que este oxígeno pueda ahora actuar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este par de electrones de este nitrógeno del anillo de la histidina, del anillo imidazol, lo que va a hacer en el fondo es debilitar este protón y eso va a favorecer que este oxígeno ataque nucleofílicamente a este carbonilo, ¿cierto? De la cadena polipeptídica. Y eso lo que va a llevar es que en el fondo, de manera transitoria, en el fondo este péptido va a quedar unido a la cadena polipeptídica, si se fijan, y ya en el fondo quedan conectados. Se cortó acá esto,
pero quedan conectados todavía a través de la estructura de la enzima. Esto es precisamente un intermediario, pero tiene baja vida media, ¿sí? Posterior a eso, lo que va a ocurrir es que en el fondo este tipo se debilita porque en el fondo acá este par electrónico rellena acá y se reconstituye la histidina y se va al primer producto y quedé unido con el segundo producto, ¿sí? Perdón, acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí hay un ataque nucleofílico de un agua que de nuevo ahora estaba coordinada con esa histidina 57 en el caso de la quimiotripsina, y aquí lo que va a ocurrir es que esta agüita, en el fondo va a atacar acá, y en el fondo se libera acá, y por ende se libera el segundo producto y se va, ¿cierto? Entonces, eso es solamente, yo no necesito que se aprendan ese mecanismo, por favor, lo único que quiero es que se den cuenta de la relevancia de aminoácidos puntuales en los mecanismos enzimáticos.